Entonces, muchachos, siguiendo la secuencia en la que ayer íbamos, tocando el tema de las beta-lactamases de espectro extendido y las beta-lactamases en general. Hoy vamos a hablar de las beta-lactamases tipo ANSE. Son unas enzimas muy importantes que se expresan de manera natural y de manera intrínseca en un grupo bien complejo de microorganismos que va a generar resistencia de manera natural a varios componentes de uso clínico. Estas enzimas son bien importantes, muchachos, hay que entenderlas, hay que saber cómo hacer la identificar esto, ¿vale? Entonces, ustedes han escuchado eso y lo leyeron en su artículo y lo han podido revisar en teoría, bueno, ¿han escuchado ustedes? No, que es un microorganismo ANSE. Es un microorganismo ANSE, es un microorganismo que es un acrónimo, además de ser el nombre del gen que codifica la enzima. Es el acrónimo de Aeromonas morganella, Proteus vulgaris, Providencia panthoea, Citrobacter, y que adicional a eso está el Enterobacter, la Serratia, la Hafnia albei y la Klebsiella aerogenes. Que también hay otro grupo de microorganismos muy famoso en el mundo de la resistencia y de la epidemiología molecular de la resistencia bacteriana, que se llama el grupo SPICE. El grupo SPICE también es conformado por algunos que ya mencionamos, más otros que también van a tener ANSE. Entonces tenemos la Serratia, la Pseudomonas, los indol positivo protee, que es el Proteus, la Morganella, la Providencia, el Citrobacter, los Enterobacter, el Acinetobacter, Cronobacter, Edwardsella, Hafnia albei y Klebsiella aerogenes. Entonces, estos dos grupos de microorganismos expresan la ANSE. Los de la izquierda principalmente, o sea, que igual van a estar en algunos, se revuelve y se repite en la derecha, pero los de la izquierda, muchachos, entonces tenemos que son microorganismos que van a tener de manera intrínseca y natural ese tipo de enzimas. Entonces, a lo que voy es que es muy importante tener la pericia y la astucia, la curiosidad por identificar este tipo de enzimas a nivel de laboratorio. Entonces, de aquí en adelante, como ya vimos ayer, ya tienen el conocimiento para poder identificar una LE en el laboratorio y hoy veremos las ANSE. Y si ustedes tienen un microorganismo, por ejemplo, en su caso clínico van a tener una Serratia, usted ya sabe que la Serratia es ANSE intrínseca, entonces ya sabe cómo afrontar ese microorganismo. La única forma de poder empezar a manejar estos microorganismos, aprendérnoslos, no hay otra forma, aprendérnoslos, porque si no lo sé de memoria, pues no me acuerdo en el laboratorio y le voy a poner el antibiótico que no es y voy a reportarlo. Entonces, es importante que se los memorice, ¿vale? Entonces, hablemos un poco de las generalidades de este grupo de enzimas de beta-lactamases. Entonces, es la primera enzima que se reportó en E. coli que hidrolizaba penicilina. Como vimos ayer, las beta-lactamasas las podemos clasificar en el grupo, en una clasificación molecular que es A, B, C, D, que van a depender de si en el sitio activo tienen serina o que si requieren zinc para hidrolizar. Entonces, esa es la clasificación de Ambler, ¿cierto? La clasificación molecular. Y tenemos la clasificación funcional, que les decía yo que me parece que es una clasificación pues más fácil, no me enredo tanto con un poco de letras, sino la clase 1 cefalosporinasas, clase 2 penicilinasas y clase 3 carbapenemas. Entonces la ANSE la ubicamos en el grupo 1, a pesar de que puede hidrolizar otras cosas aparte de cefalosporina, pero pues el grupo se llama así. Entonces lo encontramos en el grupo 1 de Bush, Jacob y Medeiros, que es el artículo que están leyendo de Bush. Y las ANSE también pertenecen al mismo tiempo pues al grupo molecular 6. ¿Listo? Estas pueden ser de naturaleza cromosómica
o pueden estar incluidas en elementos genéticos móviles, principalmente los plasmidos, que le va a conferir a la bacteria, que ya sea que lo adquirió o que es intrínseco, resistencia a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, a las cefamicinas, que era ese grupo de cefalosporinas de segunda que vimos ayer, que son el cefoxitin y el cefotetan, que en las BLE son sensibles, en las AMC son resistentes. Entonces, ya tenemos un clic en el, un tip para la identificación. Entonces, las cefamicinas nos van a funcionar como un marcador, ¿sí? Tenemos una enzima que hidroliza cefalosporinas de tercera, pero no hidroliza cefoxitin, puede ser una BLE. Y si es al contrario, que sí lo hidroliza, puede ser una ANSI. Entonces es importante que ustedes tengan ahí subrayado el cefoxitin. Además puede hidrolizar monobactámicos como el astreonam y aminopenicilinas con inhibidores. Entonces, otra diferencia con las BLE. Las BLE sí se inhiben por sulfactán, azobactán, ¿cierto? Ácido clavulánico. Las ANSE no son inhibidas por ellos. Entonces es otra diferencia que nos va a ayudar a nivel del laboratorio a identificar. Entonces podemos tener la AMC de manera cromosómica inducible, o sea que siempre va a estar en el cromosoma que se va a inducir por algo, que puede estar a nivel plasmídico, pero tenemos una tercera opción que es a nivel cromosómico constitutivo. Al ser constitutivo no es inducible. Como vamos a ver en un momento, la maquinaria ANSE no fue diseñada para hidrolizar antibióticos. ANSE es un mecanismo que participa en otros procesos biológicos. Además, recordemos que las bacterias están en este planeta muchos miles de años antes que nosotros. En este tiempo, obviamente, no iban a haber antibióticos. Es un proceso normal, es como decir la glucólisis en los humanos. Un proceso inherente, un proceso metabólico, participan estos genes que ya lo mencionaron. Pero quiero que entiendan que la razón de ser de este complejo ANSE no es hidrolizar beta-lactamases. Y otra diferencia con las beta-lactamases de espectro extendido BLE es que las ANSE no hidrolizan cefalosporinas de cuarta generación, o sea, no van a hidrolizar el cefetine. En cambio, las BLE sí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos tres diferencias, ¿no? 3, 4 diferencias para poder orientar nuestro diagnóstico a nivel clínico. Entonces, es bien importante que tengamos esto claro y que podamos llevarlo a la práctica cuando volvamos a la presencialidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es ANSE? Es un sistema de expresión y represión de un gen, que ese gen codifica para una enzima que le da el nombre al complejo. Entonces, la enzima es la ANSE, la que conocemos nosotros, ¿vale? El gen que la codifica lleva el mismo nombre, que este es un complejo molecular activado represor, como otros, parecido como con un operón, más o menos algo similar, que su función fisiológica a nivel del microorganismo es participar en el reciclaje del peptidoglicano. Al igual que cuando nosotros consumimos carne y que tenemos enzimas que van a degradar esa proteína en aminoácidos, y que esos aminoácidos los podemos utilizar nosotros para construir nuestras propias proteínas. Las bacterias reciclan, o sea, al momento de que va perdiendo su funcionalidad el peptidoglicano, van renovando la pared celular, la pared bacteriana, y esos péptidos van a ir o a reciclaje o a su destrucción definitiva. Entonces, cuando el peptidoglicano empieza a hacer su degradación, se generan unas moléculas más pequeñas. Recuerden que el peptidoglicano está compuesto por azúcares y aminoácidos, péptidos cortos. Se van a generar unos péptidos pequeños que se llaman 1,6 anhidromuropéptidos.
que les vamos a mencionar de aquí en adelante como 1,6, el 1,6-AM, ¿vale? Que estos van a funcionar como una molécula de señal. Ya veremos ahorita en una gráfica, y de pronto nos queda más fácil. Vamos a tener un factor transcripcional que puede funcionar como factor de transcripción y como represor, dependiendo del caso, que se va a llamar AMR. Lo chévere de todos estos genes y integrantes de este complejo molecular es que todos son AM. ¿Listo? AMR puede ser un factor transcripcional o un represor. Ese AMR va a hacer una unión con esos péptidos pequeños que se están generando de la degradación del peptidoglicano. Y que eso va a hacer que se active la transcripción del gen AMC. Que vamos a tener una proteína citoplasmática, una amidasa, que va a clivar, una función enzimática, de clivar esos péptidos que se están generando desde el espacio periplásmico, perdón, y que los puede llevar a ser péptidos más pequeños aún, que se van a llamar acetilmuramil pentapéptido, que va a funcionar como un activador del represor, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver acá en esta gráfica. Vamos a desglosarlo con tranquilidad para que nos quede más fácil comprenderlo. Entonces tenemos que en un estadio basal, ¿quién los tiene? ¿Quién tiene? La mayoría de bacterias gram negativas, porque necesitan ese mecanismo de reciclaje del peptidoglicano. Y las bacterias que la tienen codificada a nivel, cromosómico inducible, todas las bacterias entonces la van a tener. Entonces, si no hay ningún estímulo, la bacteria desprende, estamos en la imagen de la izquierda, por favor sigan el cursor. Entonces tenemos que, vamos a generar unos péptidos cuando se está degradando el peptidoglicano. ¿Sí? Esos péptidos van a ingresar al citoplasma mediante una proteína, una porina canal, que va a estar en la membrana interna, que se llama AMG. Esos péptidos 1,6 van a llegar al citoplasma y en el citoplasma hay una amidasa que va a romper esos péptidos negritos en unos más pequeños, que los vamos a denominar UDP, que eran los que les decía hace un momento, que se llaman UDP acetilmuramil pentapéptido. 1,6 y UDP, ¿listo? 1,6 son los que se desprenden directamente desde la membrana, de la pared celular, perdón, entran al citoplasma, va a actuar la enzima AMD, los rompe más pequeños, y esos péptidos van a viajar y se van a hacer una unión con AMR. Recordemos que AMR es un factor de transcripción, pero en este caso UDP se para sobre él y genera una represión de ese factor de transcripción, lo que va a llevar a que no haya una producción de AMC, de la enzima. Eso en estadio básico. Ahora miremos qué pasa cuando hay una inducción. Recuerden que hay un tipo de enzima que está codificada a nivel cromosómico inducible. ¿Sí? ¿Qué es inducible? Que si le pongo algo se activa. ¿Qué es algo que le vamos a poner? El algo que le vamos a poner, señora. ¿Ok? ¿Ok? Sí, señor. Bueno, vamos con la primera pregunta. El UDP es un péptido más pequeño del que se desprendió de la membrana. Entonces, el negrito es el 1,6 que entró al citoplasma. En el citoplasma va a haber una enzima. Ese 1,6 va a funcionar como sustrato para esa enzima. La enzima lo rompe en pedazos más pequeños. Se va a generar un UDP. Esos UDP van a viajar al material genético
y se van a unir a AMR, que es un factor de transcripción, que va a estar no unido como tal, pero sí va a estar cerca al nucleoide, o sea, cerca del cromosoma bacteriano, pues la transcripción del gen, ¿vale? Entonces, Stephanie, entonces el UDP es un fragmento de la, también del peptidoglicano, pero después de haber sido procesado por una enzima amidasa, que es la AMD, ¿vale? Y AMR no se encuentra, pues no va a estar siempre parado encima del ADN. Se va a parar encima del ADN cuando vaya a hacer la activación de la expresión del gen. Pero cuando el UDP se une a él no va a realizar su actividad, ¿vale? Ahora miremos en un escenario de inducción. En un escenario de inducción le ponemos un beta-lactámico, que va a ser pues el que va a generar que haya una mayor degradación del peptidoglicano. No va a matar la célula, lo que va a generar es que se active una mayor degradación de ese peptidoglicano. Eso quiere decir que se van a generar más moléculas de 1,6 murapéptido, va a ingresar al citoplasma y al ingresar al citoplasma, como hay una sobreproducción de estos 1,6, la AMD no va a dar abasto. No va a dar abasto para procesar todos esos péptidos. Entonces va a haber un exceso de sustrato y ese 1,6 va a unirse al factor de transcripción, lo cual va a generar que ahora sí haya una expresión y una síntesis de la enzima ANSE. ¿Vale? ¿Es claro? O sea, en el estado basal, la maquinaria funciona a la perfección. Se degrada el 1,6 a UDP, se para encima del factor de transcripción y lo reprime. En la inducción, como es una bacteria que tiene intrínsecamente el mecanismo, porque todas necesitan reciclar el peptidoglicano. Pero entonces, cuando le ponemos, se reprime, en la primera se reprime la transcripción del gen, ¿sí? Entonces no va a haber RNA mensajero y después de eso no va a haber enzima en la primera parte, en el estadio basal, porque es una maquinaria que equilibra la homeostasis de la bacteria. Todo está funcionando muy bien. Pero en el segundo caso, cuando le ponemos un beta-lactámico, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación, entonces eso va a generar que se degrade más rápido el peptidoglicano y haya más moléculas de 1,6 de lo que la AMD puede procesar. Entonces siguen derecho y activan al factor de transcripción que es AMR. ¿Listo? Y entonces ahora sí se va a activar la transcripción de ese gen y ahora sí vamos a tener producción de enzimas. ¿Vale? Eso es en la inducción. Eso sucede cuando le ponemos un beta-lactámico, por ejemplo, a una Providencia, a una Morganella morgani, porque ellas tienen una ANSE inducible cromosómica. Las del grupo ANSE y las del grupo SPAR. Ahora miremos qué pasa cuando hay una derrepresión. Como les estaba diciendo, las bacterias tienen este mecanismo para el reciclaje del peptidoglicano. Pero ¿qué pasa cuando un componente de esa maquinaria, de ese complejo molecular, sufre una alteración, sufre una mutación? Entonces podemos tener una mutación en la porina, en AMG, por ejemplo. Podemos tener una mutación en AMD. Entonces AMD es súper importante porque es la que cliva el 1,6 para convertirlo en UDP y bloquee al factor de transcripción. Si esa AMD está dañada, pues no va a haber represión. ¿Listo? También podemos tener una mutación en AMR, que quede encendido siempre y así haya un represor, él no le va a hacer caso porque él ya está alterado, él no es el AMR normal. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay mutaciones. Entonces,
va a ser una sobreexpresión, una sobreproducción de AMC independiente del beta-lactámico, porque es que hay una mutación en la maquinaria, ¿listo? Pongámosle o no le pongamos el beta-lactámico, se va a sobreproducir la enzima. Como tenemos un represor que modula la expresión de ese gen, y si lo quitamos, o si se muta, o si no puede trabajar, decimos que hay una derrepresión. O sea, le estoy quitando la represión, ¿sí? Entonces eso puede ocurrir tanto en bacterias que la tienen de manera cromosómica inducible, como las que la tienen de manera constitutiva para su trabajo en la maquinaria de reciclaje de peptidoglicano. Entonces, en ese caso, puede pasar que una bacteria que no era ANSE inducible se va a convertir en productora de ANSE, por ejemplo, en una E. coli, ¿sí? Ella no es del grupo ANSE, pero su maquinaria se mutó y empezó a producir excesivamente la enzima ANSE, ¿vale? ¿Es claro, muchachos? Vale, listo. Podemos seguir. Me perdí en la de represión. Muy bien. Natalia, entonces, tenemos que hay unas bacterias que la tienen de manera cromosómica inducible, que quiere decir que cuando le pongo algo se activa, ¿cierto? Pero cuando hay una de represión, es cuando la bacteria se le altera la maquinaria. Esto es una maquinaria, ¿sí? La AMG, la AMD, la AMR, eso es una maquinaria y todo debe funcionar como un relojito. Si yo muto AMD o AMG, pues se va a alterar el metabolismo de esos péptidos y siempre va a quedar activo el factor de transcripción, lo que va a llevar a una sobreproducción de la enzima. Entonces ahí es cuando decimos que hay una derrepresión de la enzima ANC, porque no hubo que lo modulara. ¿Por qué? No por exceso de beta-lactámico, no, es porque la maquinaria se dañó, principalmente AMD. ¿Listo, Natalia? Ok, vamos. Entonces, los betalactámicos inducen la producción de 1,6 a mayor velocidad, porque la bacteria normalmente lo hace. Entonces, induce mayor producción de 1,6 muropéptidos. Todos los betalactámicos, unos más que otros, van a tener una fuerte inducción de esa producción de esos péptidos. Todos los betalactámicos, ¿vale? Las cepas salvajes pueden producir ANC a nivel basal y que van a estar en ese momento así hasta que yo le ponga un inductor. ¿Listo? En las que son cromosómicas inducibles. Que la mutación en algunos de los componentes de esa maquinaria van a hiperproducir ANC y van a generar lo que conocemos como una ANC de reprimida. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen ese término, es que hubo una alteración en la maquinaria, ¿sí? Que llevó a que quedara encendido, quedara en on siempre la producción de la enzima, ¿vale? Que la coexpresión y la pérdida de porinas puede también estar inmersa en un microorganismo ANC y que además de eso puede adquirir una BLE por plasmio, que también puede haber una adquisición de carbapenemasas. Entonces podemos tener, por ejemplo, un Proteus peneri o un Proteus vulgaris con una ANC que es cromosómica inducible en ellos porque ellos son del grupo ANC, tienen que aprenderse en todos los microorganismos del ANC. Y que además de eso puede adquirir una BLE. Y como vimos la diferencia entre los dos, una es una hidroliza cefamicinas y la otra no. Una hidroliza cefepime y el otro no. Entonces ya, o sea, complementa una a la otra y nos jodimos. Que además de eso puede adquirir, por ejemplo, una KPC. Imagínense, una carbapenemasa o una NDM. Entonces ahí es donde hablamos que hay un microorganismo con resistencia extendida y o que tenemos un pan resistente. ¿Listo? Entonces acá otra vez, AMD se dañó, no funciona, el péptido continúa, se une al factor de transcripción AMR
y se va a producir ANSE en exceso. ¿Listo? Y entonces en el laboratorio nos encontramos con un perfil de resistencia así. Entonces recordemos ayer. Ayer teníamos Cas, ceftazidime, ¿cierto? Cas y Cas-CLA para la identificación de BLE. Las BLE son sensibles a los inhibidores. Son inhibidas. En este caso vemos que Cas-CLA, o sea, ceftazidime con el inhibidor, está también resistente. Entonces esta no es una BLE, ¿vale? ¿Qué nos dice también que es una ANSE? Que PEP, que no es festival estereopicnic, es cefepime, cefalosporina de cuarta generación, está sensible, un gran alto. Vamos a los carbapenémicos. Tenemos ertapenem e imipenem. Perdón. Y vamos a ver que también tienen una sensibilidad. Que Astreoname está entre su merced y mi señora. Que eso puede ser más resistente, pero puede ser variable. Y eso puede ser in vitro, puede ser sensible, pero si es una ANSE a nivel in vivo, va a generar falla terapéutica. Entonces, Astreonam no se suministra, ¿vale? Entonces, acá tenemos el perfil típico de una ANSE sin otra enzima. Cefalosporinas de tercera resistentes, no son inhibidas, cefalosporina de cuarta sensibles, más los carbapenems. Y, ¿qué les dije yo que era un marcador? Cefoxitin. Cefoxitin en las B nos dice que es sensible, el cefoxitin, y nos puede indicar que es una B. Pero en las ANSE es resistente. Entonces es un factor, es un tip de diferenciación. ¿Vale, muchachos? Entonces, dependiendo a la clasificación de las beta-lactamasas, de la ubicación y la expresión del gen AMC, podemos clasificarlas en tres grupos. La AMC cromosómica inducible, que son las que tienen las bacterias AMC del grupo AMC. La AMC cromosómica constitutiva, que es la que tiene las bacterias gram negativas para generar su mecanismo de reciclaje de peptidoglicano. Y la AMC plasmídica. Entonces, los genes de la maquinaria ANSE pueden desprenderse y ubicarse en elementos genéticos móviles y ser adquiridos por bacterias que naturalmente no la tienen. Entonces, ANSE cromosómica inducible, ¿qué dijimos que era? Entonces era una bacteria que tiene la enzima, pero que la expresa en estado basal y que cuando yo le pongo un beta-lactámico, se sobreexpresa, se activa, porque hay una degradación de muchos peptidoglicanos y la maquinaria no es capaz de solventar toda esa cantidad de sustrato. Entonces se produce en exceso la ANSE, ¿vale? Este mecanismo es reversible, ¿sí o no? Porque si yo no logro matar la bacteria, porque digamos, si yo solo le estoy poniendo ceftazidime, pues no la va a matar. Y lo que está generando es que produzca y produzca ANSE y se degrade el antibiótico. Cuando el antibiótico se consuma o yo le quite el antibiótico, vuelve a su estado basal y la bacteria vuelve a estar tranquila. Entonces es un proceso reversible. En la AMC cromosómica constitutiva también se expresa a niveles aún inferiores que en el estado basal de la inducible, casi indetectable. Y que todo funciona a la perfección mediante el complejo molecular. Pero que cuando éste sufre una mutación, se genera una hiperproducción y una derrepresión del complejo molecular, se reprime y hay una expresión en exceso de ANSE. Eso puede suceder en E. coli y en Klebsiella, que no pertenecen al grupo ANSE. Pero es más por una mutación, más que porque yo le ponga un antibiótico. Y esto es no reversible. Si ya tiene una mutación es porque el complejo reparador de la replicación del ADN no funcionó, no pudo solventar. Es como si tuviese un cáncer la bacteria. Ya no lo pudo reparar, pues ya se quedó con él hasta que se muere. ¿Listo? Las ANSE plasmídicas son derivadas de los genes de la maquinaria de ANSE. ¿Sí? Una bacteria muere, queda el material libre, lo puede capturar, se puede integrar a un elemento genético móvil y puede ser insertado en moléculas, en bacterias que no lo tienen normalmente, como
una salmonela, un proteinavirus o una Klebsiella. Las principales que se expresan amseplasmédicas son la ACT1 y la CMY en sus diferentes subtipos, ¿vale? Entonces miremos acá. Acá les estaba diciendo que ANSE inducibles son las del género ANSE, ¿cierto? Las del grupo ANSE y ANSE cromosómico. Pero estas del ANSE inducible también pueden sufrir mutaciones. Y al sufrir una mutación, esta inducible, si yo ya le quito el antibiótico, ya no se va a apagar, porque tiene una mutación. Entonces, las inducibles también pueden ser mutadas, ¿listo? Y la constitutiva, pues es la que estamos diciendo de que es una mutante, ¿listo? Que se dañó la maquinaria. Entonces, muchachos, se nos acabó el tiempo, ya inmediatamente les comparto por WhatsApp el enlace de la siguiente conferencia, ¿vale? Ya nos vemos.